Muy buenas tardes, mi nombre es Araón Díaz Mendiburo y soy investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, actualmente estoy haciendo investigación y me enfoco al tema de la industria de la cannabis en Norteamérica, fundamentalmente en Canadá. Mi investigación versa sobre las narrativas de los distintos grupos de interés que conforman la industria canábica, el tema de Canopy Growth, que es la corporación de cannabis más grande del mundo, y lo que quiero analizar es cómo estas narrativas, cómo se llevan a cabo estas prácticas a través de las narrativas sobre el tema de la responsabilidad social empresarial. Canadá se vuelve en un líder a nivel global, ¿no? El hecho de que Canadá se haya legalizado, ¿no?, en 2018 la cannabis como parte ya del acceso a la cuestión recreativa, que eso lo manejan también como la cannabis es de uso recreativo o de uso médico. Entonces, Canadá se vuelve en un líder a nivel global de cómo se están dando los procesos y cómo fue la legalización. Entonces, muchos están mirando a este país y en ese sentido tiene relación pues con el resto del mundo, no solo con los países de América Latina o Norteamérica que está Estados Unidos y México, sino con el resto del mundo, ¿no? Están observando cómo sucede todo este proceso de criminalización, ¿no?, de legalización y el proceso ya de producción dentro de marcos legales. El concepto de responsabilidad social, digamos que en la literatura académica surge en los años 50, ¿no? Y lo que se busca justamente es que se produzca, pero de manera socialmente, de manera sostenible, ¿no? Que no por el hecho de producir genere impactos a la población donde se encuentran, digamos, hablando de estas corporaciones, o al medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que yo trato de investigar es que si este concepto que dice, en este caso, la corporación que se llama Canopy Growth, que se dicen socialmente responsable, ver si esto realmente se lleva a cabo en la realidad. Si a través de las prácticas que ellos hacen en el momento de producir, de vender, de comercializar, de contratar a la gente, lo hacen mediante mecanismos, ¿no?, y mediante normas y mediante estrategias e indicadores que se apegan a la responsabilidad social. Entonces, dentro del sistema económico capitalista, desde mi punto de vista, es muy difícil llegar a digamos, respetar y a seguir estos paradigmas, porque la mayor parte de los intereses de los digamos, shareholders, de los inversionistas, son las ganancias, ¿no?, que a veces o en muchas de las ocasiones se contrapone a los intereses realmente de la sociedad, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, ahora de lo que he investigado, de lo que puedo investigar, entonces, esta corporación y muchas otras y en otros ámbitos de producción se dicen socialmente responsables, pero ¿cómo puede ser así si tú contratas a gente y al poco tiempo, ¿no?, los despides? Entonces, este hecho de contratar y despedir, esto no es nada responsable con los trabajadores, que desde mi punto de vista tendrían que ser como de los principales protagonistas de este respeto hacia ellos y hacia ellas, ¿no? Y por supuesto también a cómo produces para no impactar al medio ambiente, ¿no? Y por supuesto también cómo produces y qué produces para los consumidores, ¿no?, bajo estándares realmente de calidad que respeten pues parámetros internacionales. Desafortunadamente, estas certificaciones regularmente son solamente como certificaciones donde no hay mecanismos que los castiguen si están fuera de estos estándares de producción, ¿no? Entonces, realmente lo que los críticos de este concepto de la responsabilidad social dicen es que más bien es un concepto que ayuda para mejorar la empresa, pero desde el punto de vista de su imagen ante los consumidores.
Ahora llega Canopy Growth, ¿no? Hace algunos años, compra las instalaciones, se empieza a generar ofertas de empleo, empiezan a contratar gente de la comunidad, empieza a migrar gente también de otros lugares aledaños y empieza a haber cambios ya en la comunidad de tipo, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Entonces, hay mayor demanda de vivienda, se empiezan a incrementar los precios, se empiezan ya a construir otras casas para dar satisfacción a estas personas que llegan. ¿Y qué pasa? Que hace algunos años el negocio, digamos, no va bien desde los puntos de vista económicos, ¿no? Empieza a tener pérdidas y entonces ¿a quiénes van a sacrificar? Pues a los trabajadores. Entonces empieza a haber despidos masivos, primero quizá algunos cuantos, ¿no? Por decenas y después por centenas. Parte también de las dinámicas de este crecimiento a veces voraz de empresas por querer abarcar mucho y entonces sacrifican y regularmente pues son a los trabajadores. Los países, digamos, del norte global, ciudadanos de estos países no quieren desempeñarse en estas actividades porque son actividades altamente precarizadas y peligrosas, ¿no? Y extenuantes y mal pagadas, ¿no? El salario mínimo. Entonces, estos países, y no solamente Estados Unidos o Canadá, pues Inglaterra, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Mismo México, ¿no? En ciertas zonas, entonces buscan flexibilizar la fuerza laboral y traer gente de otros países para que desempeñen estas actividades que los ciudadanos de esos países no quieren desarrollar. A través de distintos programas, ¿no? de cuestiones migratorias han desarrollado programas como el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en el caso de México, que México forma parte de este programa a partir de 1974. Entonces, desde entonces vienen hombres a trabajar a la agricultura canadiense. Y en el 2002 se abre otro programa, porque esto no es suficiente, donde cualquier canadiense que trabaje en esta industria puede contratar a cualquier persona de otra parte del mundo para trabajar en estos trabajos que han sido asignados como de bajas habilidades, ¿no? Entonces, los canadienses tienen la posibilidad de contratar para satisfacer su crisis en la fuerza de trabajo. Entonces, esto pues ha venido haciéndose desde hace décadas y hablamos de que en la actualidad la agroindustria canadiense se sostiene por estas personas que vienen de otros países a trabajar. Sumando países como Guatemala, ¿no? Hablar de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, sobre todo países aledaños, pero también países lejanos como Tailandia, ¿no? Que los podemos ver en los campos aquí canadienses, trabajando, cortando manzanas, ¿no? Cultivando en el durazno, etc. Pues el ver sus derechos violentados, ¿no? El que no tengan, si bien en el papel tienen acceso, pero en la práctica es imposible, porque para mí este es no me canso de decir, es un programa perverso de entrada en que separa a las familias, ¿no? O sea, no pueden venir aquí con sus familias, ¿no? Número dos, no tienen la posibilidad real, ¿no? de aplicar para ser residentes, ¿no? Entonces, no se les permite que apliquen para la residencia y obviamente, pues por ende, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, es un programa excluyente totalmente, ¿no? El otro, pues, que son jornadas laborales extenuantes, ¿no? Entonces, donde el que ellos digan que no pueden trabajar más de 8 horas, ¿no? El que lo externen, están en el riesgo de ser regresados y que ya no los contraten el siguiente año. Entonces, problemática la flexibilidad laboral, problemática que no pueden cambiar de empleador, no pueden ellos decidir con qué empleador estar, ¿no? Son acomodados, ¿no? Son asignados por la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y por los mismos empleadores. Los empleadores demandan a quién quieren tener, ¿no? Entonces hay mecanismos, ¿no? Coercitivos que solamente estando como en la granja y conviviendo con ellos es como te puedes dar cuenta de todos estos mecanismos de vigilancia y de opresión que existen, porque
por afuera podría ser muy por afuera, muy por encima, muy superficialmente, como un programa donde las narrativas hegemónicas de los gobiernos dicen que es un programa que genera el desarrollo para las comunidades, pero las problemáticas en las familias y en las comunidades son enormes que no se ven de primaria instancia, ¿no? Entonces, el tema de la globalización pues abarca prácticamente ya todos los rincones del globo terráqueo. Entonces, si están contratando gente de Guatemala, de Honduras, de Tailandia, de Filipinas, ¿no? Y en Canadá, las resoluciones y las respuestas tendrían que ser de igual manera globales, ¿no? Entonces, ya no basta con soluciones nacionales, ¿no? De que Canadá ponga ciertas reglas o respete ciertas reglas o México, sino que como hay esta movilidad de seres humanos a nivel global se ha incrementado, las soluciones tendrían que ser necesariamente globales, no pueden ser por estados-nación. Pues sí, definitivamente tiene que incluir a los distintos países involucrados, ¿no? Y a las organizaciones también, pues globales. Pues pueden entrar a la página del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, buscar ahí en investigadores, y está mi nombre, Aarón Díaz Mendiburo, y ahí hay una página bueno, está esta parte donde pueden explorar los artículos que he publicado y también en CISAN Documentales, pues los documentales que he realizado. Hasta el momento van 3 documentales sobre el tema de la migración agrícola temporal en Canadá, y estoy preparando un 4º documental que va a versar sobre las cuestiones de la cannabis y desde el punto de vista de los activistas en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Quiero explorar esta parte y bueno, pues ahí pueden buscar o bueno, están mis datos también y escribirme en todo momento vía correo electrónico. Muchas gracias por el tiempo y por las preguntas y porque estos trabajos que hacemos en la Universidad Nacional Autónoma de México pues se divulguen nuevamente, no solo a nivel nacional, sino ya en otros países a nivel global. Gracias.